Te damos la bienvenida a esta casa una vez más, Señor. Vinimos a honrarte y a darte gloria. Vinimos a buscar tu presencia. Y es mi oración que cada persona que está aquí salga transformada, llena del Espíritu Santo, llena del fuego de Dios, llena de la revelación de tu palabra. Fluye, Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones. Haznos saber lo que está en el corazón del Padre. Haznos conocer lo que el Padre quiere hacer esta noche. Espíritu Santo, haz que la obra de Jesús se haga real. Porque sabemos que el Padre quiere bendecir a sus hijos. El Padre Celestial quiere que nos volvamos a Él. Y permítenos, Señor, que esta noche no sea una noche de derrota, que no sea una noche donde la gente salga igual, que sea una noche donde todos sean llenos de tu precioso poder, tu precioso fuego, tu preciosa palabra, tu preciosa dirección y sabiduría. Señor, te honramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Fuerte el aplauso. Y antes de tomar asiento, como es una noche de una semana especial de consagración, es una oportunidad también para, si alguno quiere pedirle perdón a la persona que está al lado, aproveche que está en la iglesia, ¿no? Si alguien se quiere reconciliar con alguien, si alguien siente en su corazón que debe pedirle perdón a Dios por algo especial, el perdón precede a la bendición. Pero la bendición a gran medida, porque la bendición que Dios tiene para nosotros supera nuestro entendimiento. Y muchas veces uno, por orgullo, por rebeldía, por terquedad, dice: no, que sienta el que está al lado que yo tengo bronca. No, si está acá, a lo mejor está en otro lado, pero uno siente como cierta antipatía con personas. Pero cuando estamos en el altar de Dios, tenemos que entregarle todo eso al Señor. Porque eso es lo primero que el Señor oró. Él dijo: Señor, oro para que mi pueblo primero sea uno. Y nosotros nos unimos en Él, en Dios. Entonces, Él es el que nos une, nos reúne. Y cuando estamos unidos a Él en adoración, también estamos unidos unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, antes de seguir adelante, yo creo que lo más importante sería, porque algunos están con sus amigos, con sus matrimonios, con sus hijos, o tal vez usted no tiene a nadie acá, pero está en algún lugar y dice: Señor, yo cuánto quisiera abrazar a mi papá o a mi mamá, que nunca le pude decir que lo quiero, que nunca le pude decir cuánto valoro el tiempo que sembró en mí, y aún cuánto valoro las veces que me retó, porque tenía razón. Porque ustedes saben que la vida al principio le va enseñando a los chicos que el papá tenía razón. Yo ya entré en esa parte, ¿no? O sea, los chicos nuestros en un momento dicen: deja, no sabes nada. Y después pasan los años y ¿qué decimos nosotros? ¿O qué dicen los hijos? La verdad, lo que nos dijiste estaba justo. Era cierto. A veces a cierta temprana edad uno se siente molesto, pero cuántas cosas que en una semana de santidad
el Espíritu Santo quiere sacar a la luz y restaurarlas. Así que yo quiero que los que están con algún familiar a lo lejos, oren por él y pida, Señor, que realmente su vida sea transformada, cambiada. Me hubiera gustado saludarlo, amarlo o decirle: te agradezco todo el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, el cuidado. O tal vez todo lo contrario, tal vez dice: yo perdono la falta de cuidado, la falta de tiempo, perdono que fui un blanco de ira, de enojo de los mayores. Pero Dios había siempre preparado para el hombre lo mejor: la comunión con Dios, el bienestar aún de la atmósfera, de las plantas, de la fruta, de la verdura, de la comida. Todo producía para el beneficio del ser humano. Dios es bueno y Dios quiere restaurar la bendición en nuestras vidas, cortar los años de dolor que el pecado ha traído. Y la Biblia nos habla que a causa del perdón y el arrepentimiento, Dios va a hacer florecer el desierto, traer vida a la esterilidad, traer prosperidad al lugar de fracaso. Amén. Así que todo eso es cuando estamos en una semana como esta, de consagración, de levantar los ojos al cielo y darle gracias a Dios por todo. Y sin lugar a dudas, Dios hará grandes cosas en tu vida. Lo creo con todo mi corazón. Dios hará grandes cosas en tu vida. Amén. Te va a bendecir con muchos días. Días de bendición, días de servicio, días de propósito. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Bueno, ahora sí, hay que buscar a sus familiares que están al lado diciendo: mírame ahora, porque no voy a volver a ser la misma persona a partir de hoy. Salúdelo, denle un abrazo, perdónelo. Sí, Señor. Un día, solamente un día, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Un día como hoy, un día como hoy. Un día el Señor le dijo a Pedro, a Mateo y a tantos hombres: sígueme. Y en ese momento, cuando escucharon sígueme, sus vidas cambiaron inmediatamente. Hoy va a cambiar tu casa, tu destino, tu familia, porque Jesús, el mismo Jesús de la Biblia, está aquí hoy. Sí, Señor. Y creemos en un Dios, creemos en un Dios grande, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios que todo lo puede. Cierre sus ojos y pídale ahora que Dios le conceda la salud del cielo, porque para Él, el deseo de Él, como le dijo al leproso: sí quiero, sé sano. Señor, y yo creo que esta noche nos unimos para que toda persona que está luchando con una enfermedad, con una dolencia, con un gigante espiritual, Señor, nos tomamos de tu revelación. Y tu palabra dice: sí quiero. Y ahora, Señor, derrama tu gloria sobre ellos. Derrama tu presencia sobre ellos y sánalos, Señor. Sánalos ahora. Revierte las dolencias. Quita los diagnósticos. Señor, que los informes médicos sean sorprendentes, sobrenaturales. Te pido, Señor, que se mueva el Espíritu Santo en cada casa, en cada hogar, ahora. Señor, y que los médicos, la ciencia se sorprenda al ver el poder sobrenatural de Dios, derribando nuestros temores, Señor, nuestras limitaciones,
lo que nosotros no podemos hacer, pero tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, allí donde estás, te envuelve esa atmósfera de fe y te llena el Espíritu Santo para que salgas de este lugar recibiendo del poder de lo alto. Gracias, Señor, gracias. De la cabeza hasta la planta de los pies, toda enfermedad, toda dolencia, Señor, todo aquello que ha limitado para trabajar, para caminar, para salir a la calle, para levantarse, para poder encontrar una meta, un propósito. Ahora, Dios mío, ahora venimos aquí a humillarnos delante de ti, para pedirte misericordia y pedirte que hagas una obra grande en estos días. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Le damos un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra fe crece. Porque de eso se trata el escuchar y oír, no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Oír, pero también que nuestra vida poco a poco podamos ver los frutos de ese mensaje que vamos escuchando y que vamos leyendo en la palabra de Dios. Y por supuesto nuestra fe crece, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír los testimonios. El otro día le decía al hermano Carlos de todos los testimonios que él cuenta acá cuando fue a una región, no sé si en Entre Ríos, y en la carpa o el lugar que estaba predicando se llenó de mosquitos y empezó a reprender los mosquitos y se fueron. No, es impresionante y es así, es así. Entonces uno cuando escucha esas cosas lo inspiran y le hacen ver que para Dios no hay nada imposible y que realmente hay que orar, ¿no? Hay que creerle a Dios. Y estaba recordando una historia de un hombre que le gustaba ir a pescar, pero era un pescador que tenía cierta particularidad, porque cuando sacaba un pez, todos lo observaban, los que estaban alrededor de él. Él era muy afortunado, él era uno de los pocos que pescaban, pero sorprendía a las personas, a los colegas que estaban pescando ese mismo momento, porque cuando sacaba el pez, lo miraba, lo medía y lo tiraba. Y pensaban que era por una cuestión que quería devolverlo al río, pero no, el hombre quería quedárselo, pero lo miraba, lo medía y luego lo tiraba. Y así pasaron durante varias horas de frustración los otros pescadores, y este hombre permanentemente sentía que venía el pez a morder su anzuelo y lo sacaba, y cada vez que lo sacaba eran más grandes los peces. Y todos se sorprendían, se admiraban de la habilidad que tenía este hombre, pero con cara de preocupación lo miraba, que era muy grande, y decía, no, lo tengo que devolver. Hasta que uno de los que estaban al lado de él le dijo, perdóneme que me entrometa en sus quehaceres, pero estamos sorprendidos porque acaba de arrojar este pez impresionante, grandísimo, y nosotros no pudimos pescar nada. Dice, porque tengo realmente un problema en mi casa. Dice, ¿y cuál es el problema? Que la sartén es chiquitita, sí. Entonces, todo lo que excedía, él pensaba que no le pertenecía. Gracias por reírse. Valoro su... No. En realidad no era un chiste. Es una manera de pensar y muchas veces de ver la vida y muchas veces de ver y de recibir y de apropiarse de las promesas de Dios. Muchas personas tienen en su concepción, en su mente, una estructura diciendo, bueno, yo no creo que las cosas que escucho, que leo, que están en la Biblia, se puedan hacer realidad en mi vida. Yo me siento muy culpable,
muy incompetente para ser un cristiano verdadero. Y es como que uno va descartando las promesas de Dios. Va dejando al margen las bendiciones de Dios porque se autoconvenció que lo que nos pertenece a nosotros es muy limitado, muy pequeño, y lo vamos descartando. Y escuchamos y Dios nos asombra con mensajes, con momentos poderosos, donde el poder y el fuego de Dios descienden, pero a veces nuestro corazón se cierra y decimos, bueno, pero yo siempre voy a seguir igual. Para mí las cosas nunca van a cambiar. Yo siempre voy a seguir en mi misma limitación, en mis mismas debilidades. Pero es tiempo de crecer, es tiempo de transformación. Justamente lo que produce estos días de reflexión, de venir a la iglesia. Ayer fue un día glorioso, ayer a la noche no podíamos terminar la reunión. Veo que algunos regresaron. Pero tenemos que aprender a recibir la palabra y que esa palabra haga una obra poderosa en nuestras vidas, porque de eso se trata el poder de Dios. El libro de Segunda de Pedro, en la Biblia, en el capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura, Pedro estaba enseñándole a los hermanos a quienes iba dirigida esta carta, la carta de Segunda de Pedro 3:18, dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Estuvimos estudiando durante varias semanas la vida de Jesús y la vida de Pedro. Estuvimos viendo a un hombre que cuando Jesús estaba acompañado con la aparición de Moisés y Elías glorificados, que vinieron a conversar con Jesús y alentarlo para el tiempo de partida, para el tiempo de decisión final, Pedro fue quien le dijo: ¿y si hacemos 3 enramadas? ¿Y si preparamos un lugar especial? E inmediatamente Jesús una y otra vez le daba a entender que Pedro no entendía nada. Ahora fíjese que pasaron los años y Pedro es maestro. Pedro está hablando de crecimiento. Pedro está hablando de conocimiento. Pedro está hablando de comprensión, de sabiduría. La vida cristiana de alguna manera nos identifica mucho con Pedro. La persona impulsiva, la persona genuina, pero llena de errores, llena de humanidad. Y así somos nosotros. Somos personas que venimos a la iglesia, que nos gusta el evangelio, nos gusta la palabra, pero por dentro estamos todavía llenos de una conducta que tal vez el Señor tiene que terminar de perfeccionar. Y eso lo produce el Señor porque es la disposición de poder venir a crecer. El hecho de venir a una reunión de consagración, el hecho de participar, el hecho de venir, de hacerse el tiempo, es la disposición del corazón. ¿Cómo uno crece? ¿Cómo uno se hace más fuerte espiritualmente? Es cuando uno provoca, humanamente hablando, de eso vamos a hablar, que ese proceso de transformación, que ese proceso de santificación, que ese proceso que inició el Señor Jesús se vaya completando en nuestras vidas. Pero me gusta ver la vida de Pedro porque Pedro habla de crecer en la gracia, la comprensión, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, crecer es el anhelo, ver crecer es la ansiedad, es la preocupación de todos los padres cuando tenemos un bebé. Vamos al pediatra para que lo mida, para que lo pese, para que vaya midiendo en cada etapa de su crecimiento si el peso y la estatura es acorde con la edad. Es la preocupación de todo padre el crecimiento de su hijo. Y así como un padre puede estar ocupado, ansioso, atento a que su hijo crezca, así también el Señor nos quiere ver crecer espiritualmente. Hay una etapa inicial que uno viene a la iglesia, recibe la palabra, recibe la atención, recibe el cuidado. Está el hermano que está al lado, que nos ve medio preocupado y nos pone la mano y nos dice: aleluya, todo se va a calmar, vas a estar bien, esto va
a mejorar, y creo que es así, y Dios nos va dando aliento, fuerza por la unidad de la iglesia, y luego nosotros vamos a crecer. No los veo muy convencidos, pero van a crecer. Van a crecer, van a alcanzar justamente cuando cuando nuestra visión no sea limitada, diciendo, bueno, yo siempre voy a ser una persona fracasada, triste, amargada, depresiva, sola, sin recursos, porque Dios dice que Él quiere que crezcas en todas las áreas de tu vida y que te vaya bien. Amén. Y ese es el deseo de Dios. La plenitud de Dios comienza en la cruz. Es allí donde comienza el milagro. El milagro en tu vida comenzó, y en mi vida comenzó en la cruz, cuando nos encontramos con la redención, cuando nos encontramos con el amor de Dios, cuando Jesús decidió venir a este mundo a salvarnos. Nunca hubiésemos tenido acceso al cielo, nunca hubiésemos podido alcanzar la gloria, nunca hubiésemos podido entender la palabra si Jesús no hubiese completado su obra en la cruz del Calvario y así darnos la libertad. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que crecer? Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, el Señor no quiere que algunos sean muy altos espiritualmente, muy crecidos, y otros enanitos así, sino que Él nos va a ayudar a que todos crezcamos en armonía, en unidad, hasta llegar a un nivel espiritual acorde a lo que el Señor nos va a decir ahora. Dice que Él constituyó, acá enseña la Biblia, la función de los pastores, la función de aquellos que estamos ocupando este rol tan importante que Dios nos ha puesto y que nos ha ungido para esta tarea. Nos constituyó los ministerios a fin de perfeccionar a los santos, que somos toda la iglesia, para la obra del ministerio, es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, y me gusta esa palabra todos, me gusta que todos lo incluye a usted también. Amén. A fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y que crezcamos hasta ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí hay varias veces que se repite la palabra crecimiento, edificación, plenitud, madurez. Es una combinación entre lo que fue la obra redentora. Hay una palabra que utiliza la Biblia en lo que es el proceso de santidad, y es la palabra justificación, que es el inicio, es cuando nosotros somos justificados. Ahora lo vamos a leer en un momento más. Somos justificados por la sangre de Cristo, nos encontramos en Cristo, nos encontramos con su cuerpo y el Señor nos inserta en el cuerpo de Cristo, y en ese momento comenzamos a ser edificados en nuestro conocimiento, en nuestra revelación del Hijo de Dios y en nuestra capacidad y en nuestro don, porque cada uno de nosotros como parte del cuerpo tenemos una actividad, porque el cuerpo
como tiene todos sus miembros, cada uno ocupa un rol, cada uno tiene una función y nosotros cada uno tenemos una función dentro de la iglesia. A cada uno de ustedes se le dio una gracia para poder edificar la iglesia. Algunos tienen un simple don que, por ejemplo, es de alentar a la gente, que no les gusta cuando ven a alguien que sale triste, que sale cansado o que sale ofendido porque nadie le dio un lugar donde sentarse o que, en fin, cuando hay tantas cosas que pasan en movimiento de tanta gente en la iglesia y hay gente que tiene ese don de poder alentar, de poder orar, de poder afirmar la fe de los hermanos que llegan a la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que anhelar crecer espiritualmente, no detenernos, no apagar el espíritu, sino tener un espíritu ferviente para que la vida y la obra de Jesús se pueda reflejar en nuestras vidas. Es tan grande la obra que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha dado el privilegio de conocerlo, pero no solamente conocerlo, sino crecer en el conocimiento de Dios. Es como el poder acceder a conocer a una persona de una manera mucho más íntima. Una cosa es conocer a una persona de lejos, otra cosa es conocer a una persona por referencia de lo que dice otro, y otra cosa totalmente diferente es poder tener la oportunidad de poder ir a la casa de esa persona, a sentarte en la cocina y tomar mate con él. Así me pasó con Carlos Anacondia en mi experiencia, para hacer práctico el ejemplo. Yo era un pastor cuando el hermano Carlos Anacondia hacía campañas en los años 80 y se acercaban a la campaña 40, 50, 60 mil personas. El otro día, mientras estábamos preparándonos para entrar aquí a la reunión el lunes, yo le decía, hermano Carlos, yo era uno de los pastores de la ciudad que llegaba a la campaña y mi mayor anhelo era siquiera acercarme al escalón de la plataforma suya, porque yo sentía que si me paraba en el escalón iba a estar más cerca de la unción. Y ahora el hermano Carlos me invita a predicar en sus campañas, hacemos planes juntos, ¿cuándo vamos a hacer cruzadas juntos? Pero ¿sabe cómo fue el progreso de eso? Cuando yo vi que ese hombre era tan humilde, tan simple, tan humano, pero cuando decía, oíme bien, Satanás, no era tan normal, ¿no? O sea, lo que sucedía ahí era sobrenatural, sobrenatural. Yo una vez fui a una de sus campañas y la gente, 2 horas antes de la cruzada, cruzaban por lo que iba a ser el campo donde se iba a desarrollar la cruzada. Cruzaban haciendo los mandados y con la bolsa, y cuando pisaban el lugar de la campaña se caían al suelo. Y la gente decía, uy, se desmayó. Y los que participaban del evento decían, no, no, quédese tranquilo, ya sabemos, liberación. 2 horas antes o 3 horas antes había una atmósfera en todo el barrio. Esa fue la campaña donde se convirtió este hombre que leyó el hermano Carlos el otro día, el testimonio del borracho que se liberó, se transformó, se salvó. Ese hombre, mi pregunta era, ¿pero será que tendrá tiempo para un pastor que tiene 4 abuelitas? Que ni siquiera tenía una iglesia que la gente reconocía. Pasaban por la puerta de la iglesia y yo me sentía... no había logrado insertarme en la ciudad, bendecirla. Era una época de lucha, de dolor, de desierto. Y me acuerdo que cuando terminó una de esas cruzadas, yo me acerqué ahí al lado de la plataforma y le dije, hermano Carlos, me gustaría tener un momento para hablar, para que me conozca. Tenía ahí un espacio al lado de la plataforma, una casa rodante. Ahí me recibió. Y después que hablamos, y ya era tardísimo para volver porque era La Plata, tenía que volver a cualquier hora a mi casa, pero ahí estaba apasionado escuchando su testimonio, cómo el Señor lo usaba. Le dije, ¿y cómo ora usted? ¿Podría ir a su casa a orar? Y así fue que me invité yo.
a su casa. Él no me invitó, yo me invité. Y me dijo, sí, ¿cómo no? Y después no me sacó más. Empecé a ir y a ir y a ir. Entonces, el conocimiento de la persona no es algo en la que no participe la voluntad del hombre. Participa el deseo, el anhelo, la voluntad de estar cerca, de oír, de estar deseosos de escuchar la voz de Dios a través de un hombre. Y así nosotros hoy tenemos el privilegio, según lo que dice la Biblia, de crecer en el conocimiento de Dios. Cada uno de nosotros tiene acceso a ese lugar de gracia, a ese lugar de revelación de su presencia. Cada vez que oramos, las puertas de la presencia de Dios se abren. Ahora, ¿qué pasa? Se abren, están abiertas, y cuando estás orando, hay una voz de la culpa que te dice, pero ¿cómo vas a entrar ahí si sos un diablillo? Si sos una persona indigna, si no te portás de la forma más adecuada para que entres a ese lugar que está hablando el pastor, ¿no te lo mereces? Pero usted tiene que decir, yo no me lo merezco, pero acepto que Jesús me abrió la puerta y no entro por mis méritos, entro por la justicia de Cristo. Vamos, dale ese. Por lo tanto, la Biblia dice que a causa de ese acercamiento, el Señor va reflejando su carácter sobrenatural en nuestra humanidad, y poco a poco nuestra humanidad comienza a reflejar nuestra humanidad común y ordinaria, humana, comienza a reflejar la gloria extraordinaria de Dios. Eso es lo que se llama la santificación progresiva. La santificación progresiva es la santificación que se produce como resultado de mi acercamiento a Dios y ese deseo de ser transformado por Él diariamente. Pero tenemos que luchar contra la culpa, las mentiras. No sos digno, Dios no te escucha. Esto no es para gente común como nosotros. Pero Dios nos llama, dice la Escritura en el libro de los Hebreos, que tenemos un camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de la muerte del Señor a ese lugar de transformación. Por lo tanto, la santidad o la santificación o la consagración no es algo místico, no es algo que tiene que ver con gente que vive apartada en un lugar donde no se mezcla con los demás, sino que es una decisión del alma, una decisión del corazón, una decisión del espíritu de poder acercarse a la gloria de Dios. Yo les digo algo, cuando uno se acerca a la presencia de Dios, Él se acerca a nosotros también y nos revela su corazón. Gloria a Dios. Por eso, la persona que no se convierte puede tener buen carácter, puede tener muchos valores, puede ser una persona honesta, puede ser una persona con una moral muy buena, pero no tiene la comunión con Dios porque no conoció la justificación de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el Señor utiliza un término jurídico para determinar que el ser humano, nosotros éramos culpables delante de Dios, pero a causa de la muerte de Jesús y a causa de la cruz y a causa de su sangre derramada en la cruz, el Señor pagó el precio de nuestra culpa y nos declaró justos. Pasamos de ser injustos, condenados a la
muerte eterna a la separación eterna. Es tan importante la santidad, es tan importante para Dios que nosotros nos acerquemos a Él, que Él pagó o mandó a Jesús a morir en la cruz solo para tenerte cerca. Porque de la otra manera éramos indignos, impuros, pecadores. ¿Cómo nos íbamos a acercar? La Biblia dice, no es por obras, no es por mérito, no es por títulos, no es por trayectoria, no es por méritos humanos. Porque todo ser humano, por más bueno que sea, delante de Dios, todo lo que está delante de Dios tiene que ser santo. Santa palabra, Espíritu Santo. Jerusalén era llamada la ciudad santa. Todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Y todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿qué es? No santo. Impuro. Por lo tanto, el único camino que teníamos para estar con un Dios santo es el camino de la cruz. ¿Cómo no vamos a darle gloria al Señor cada vez que venimos a la iglesia? Si el Padre, si ese aplauso es para el Rey de Reyes. Si el Padre envió a su Hijo, lo digo otra vez, si Dios envió a su Hijo a morir solo por una razón, para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna y que tengamos comunión con Él. Aparte de eso, Él se alegra de nuestras alabanzas. Los que merecíamos la perdición eterna, ahora el Señor recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Por lo tanto, en la justificación, el ser humano no tiene participación. La justificación fue una decisión del cielo que dijo, voy a enviar a Jesús y voy a hacerlo morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Dios en su santidad no podía de ninguna manera acercarse al hombre a causa del pecado, pero envió Él mismo el sacrificio perfecto, que era su Hijo Jesús, para pagar, para cubrir, para expiar, para cubrir su presencia una vez y para siempre la culpa de todos nosotros. Y en esa justificación el ser humano no tuvo ninguna participación, pero en la consagración sí tenemos una participación. En la justificación lo hizo todo Dios y yo lo acepto por fe. Yo recibo por fe y digo, Señor, yo creo que por la cruz de Cristo mis pecados fueron perdonados y tengo vida eterna. Es la fe, lo recibimos, pero no hicimos nada. Pero en la santificación, en la consagración, tenemos que tomar una participación y es la intencionalidad diaria de vivir acorde a la voluntad de Dios. Es decir, hay una justificación donde el hombre recibe el perdón, recibe la vida nueva, nace de nuevo, y luego está el proceso de consagración, el proceso de santificación, que es cuando vivimos, cuando deseamos, cuando anhelamos acercarnos a Dios cada día. Y para eso leemos la Biblia, venimos a la semana de consagración, oramos, venimos a los cultos, nos humillamos delante de Dios porque hay una decisión del ser humano no solamente de aceptar a Jesús, luego cada día tenemos que acercarnos a Dios para poder crecer espiritualmente y para que al acercarnos a Dios espiritualmente la vida de Cristo se vea reflejada en cada uno de nosotros. Cuando somos justificados, pasamos de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Cuando estabas en las tinieblas no había futuro, no había planes, no había sueños, pero ahora que sos libre por la justificación de Cristo, por la sangre de Cristo, serás como los que sueñan. Tu boca se llenará de risa y tu lengua de alabanza, porque
La justicia de Cristo produjo eso. Entonces es muy fuerte, es muy glorioso, es muy poderoso, es muy sobrenatural. Primero, saber que Dios nos dio la libertad. Con ese amén no me comprendo. Nos dio, como dice la Biblia, la sangre de Cristo para poder pedir que esa sangre nos cubra, nos perdone, nos guarde y nos permita tener acceso a su presencia cada día. Pero luego está la santificación, que es ese obrar continuo del Espíritu Santo en nuestra vida, y eso es lo que necesitamos y eso es lo que anhelamos, y para eso hemos venido esta noche aquí, para anhelar recibir el toque del Espíritu Santo, para tener ese deseo y ese anhelo de conocer más al Señor. Ese es el corazón de Dios. Cada vez que Dios quiere hacer algo con alguien, en la Biblia nos habla que Él lo consagró, lo apartó para Él. Por ejemplo, el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud, fue llamado a la libertad, fue apartado. Moisés fue a la presencia del faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo porque tenemos que apartarnos de Egipto para poder adorar a Dios en libertad. Porque Egipto era considerado el lugar de esclavitud, de dominio de uno superior, el espacio de las tinieblas. Y el llamado de Dios es: salgan de las tinieblas y acérquense a mí. Yo les voy a guiar, yo les voy a dar mi gloria. Pero primero, es más, en un momento negoció el faraón y le dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. No los voy a dejar ir, pero sí los voy a dejar ir, pero no se vayan lejos. Quédense por ahí nomás. Y después le dijo: bueno, está bien, váyanse, pero váyanse los viejos, los mayores, los jóvenes que se queden en Egipto. Y así fue que cada una de las plagas venía mostrándole el llamado de Dios a que el pueblo tenía un plan y tenía un destino. Y tu destino no es Egipto ni tampoco el desierto. Tu destino es la tierra que Dios te prometió. Ahora, para poder llegar ahí, el Señor venció al enemigo en la cruz del Calvario y derramó su sangre para darnos completa libertad. Pero ahora nosotros tenemos que sacar a Egipto de nuestro corazón. Porque ya no estamos en Egipto, pero muchas personas tienen la vida, la memoria, las costumbres, el estilo de vida de antes. Y lo hacen y lo repiten una y otra vez, cuando en realidad ya no estás más en Egipto. Ahora estás llamado a participar de las bendiciones de su presencia. No hay comparación entre salir de Egipto y adorar y quedarse en Egipto bajo el yugo del enemigo. No hay comparación. El Señor nos llamó, y por eso ayer también hablamos de la importancia del pueblo cuando salió de Babilonia otra vez más. El pueblo estuvo cautivo durante 70 años y el Señor los llamó a salir y a volver a la tierra de Jerusalén y edificar otra vez el templo y edificar el lugar de adoración, porque Dios siempre nos llama a volver a su presencia, nos llama a no alejarnos de Él, a no llenarnos de un espíritu de duda, de ateísmo, de incredulidad. Yo sé todo, a mí no me interesa nada, a mí no me llama nada la atención. Lo que dice la Escritura es que bienaventurados son los pobres y humildes de espíritu. Son personas dependientes, personas que aman su presencia. La justificación, entonces, es el momento cuando Dios nos libró y nos limpió y nos dio nueva vida en la cruz del Calvario. La santificación es el proceso de vivir una vida de victoria cada día. En Filipenses capítulo 2, versículo 12, fíjese la diferencia que hay. Como dije, en la justificación el Señor dice: ustedes han sido ya perdonados y han sido declarados justos en la cruz del Calvario.
Pero aquí, en este versículo, Pablo está enseñándole a los hermanos de Filipenses, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí se manifiesta otra vez esta enseñanza que nos deja muy en claro lo que es la consagración. Una cosa es nacer de nuevo cuando Dios te perdona los pecados. Y otra cosa es ocuparte de tu vida espiritual diariamente. Es edificar la vida, es crecer espiritualmente, es tener temor de Dios, no de perder la salvación, como algunos pueden llegar a pensar. No estamos diciendo que Dios te hace salvo y al otro día, si te portas mal, te quita al cielo o te quita la salvación. Está hablando de ocuparnos, de edificar la relación con Dios, de acercarnos a Dios, de poder conocerlo a Dios, de poder crecer espiritualmente. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, el versículo 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice Pablo: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Aquí Pablo lo expresa claramente, la diferencia, lo que es la santificación progresiva. La santificación progresiva, el consagrarnos a Dios día a día, es esta decisión que Pablo dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Es decir, ustedes aceptaron a Cristo, nacieron de nuevo, ahora esfuércense para vivir cada día acorde a la decisión que han tomado. No los veo muy entusiasmados. Y ese esforzarse es una batalla, es una decisión que implica muchas veces una batalla entre la cultura, como hablábamos ayer, la cultura de este mundo, el estilo de vida del mundo, o la decisión de cada uno de nosotros de decirle: Señor, yo voy a vivir y me voy a esforzar y voy a pedir oración y voy a llamar a quien tenga que llamar para que me apoye en oración, pero yo voy a estar firme, no voy a volver a Egipto, no voy a volver atrás, no me voy a dejar seducir como la serpiente sedujo a Eva, no voy a perder los frutos, no voy a perder la comunión con Dios, no me voy a enfriar, no voy a perder los dones, voy a seguir adelante en el plan y en el propósito de Dios para mi vida. Claro, a veces uno toma muy livianamente y dice: bueno, ya me convertí, ya me bauticé, ya está. Ahora hago la plancha. Ahora ya está. No. Ahora viene la época donde tengo que demostrar los resultados de esa obediencia, de esa salvación, con profunda reverencia y temor. ¿Por qué? Porque a mayor reverencia de Dios, a mayor honra a Dios, más se acerca Dios a nosotros. Porque recuerden, Dios es santo. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Él con reverencia, con humildad. Por eso decía antes de predicar que tenemos que perdonar. Yo no sé si se enojó en esta media hora con respecto a la oración que hicimos hace un momento. Pero la reverencia, el temor, la humildad, la simpleza de espíritu, el entender estos versículos que son tan fáciles de entender, tan simples de apropiarse y decir: yo tengo que aprender a ocuparme de ese crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual no se produce por inercia, no se produce solo por estar en la iglesia, no se produce simplemente porque alguien me trajo a la iglesia. El crecimiento espiritual es una decisión de una profunda reverencia y temor de Dios, y nosotros tenemos que pedirle a Dios cada día: Señor, dame temor de ti. Porque vivimos en la cultura del mundo donde la gente insulta a Dios, donde la gente le dice a Dios
las peores cosas porque le echan la culpa a Dios de la condición de la sociedad y de la humanidad. Y escuchamos la forma vulgar, humana, en que el mundo vive y nosotros estamos rodeados de eso. Pero por otro lado, venimos a la iglesia y Dios te dice, esforzate para vivir una vida reverente a Dios. Aunque estés en el colectivo, en el subte, caminando y escuches las peores cosas, decís, Señor, yo estoy en medio de este mundo, pero este mundo no va a entrar a mi corazón, porque a mi corazón lo llenó la vida eterna, lo llenó el Evangelio, y el Evangelio no se va a apagar, el fuego va a permanecer, el poder de Dios va a crecer. Yo creo que Dios, en su misericordia, preparó estos días, no solamente para bendecir nuestras vidas, sino también, si una iglesia es bendecida, quiere decir que son familias bendecidas. Y si hay familias bendecidas, van a ser barrios bendecidos. Y si hay barrios bendecidos, ciudades van a ser bendecidas. Y si ciudades van a ser bendecidas, provincias van a ser bendecidas. Y si provincias se levantan, Dios comienza a bendecir un país que está en derrota, que hay dolor, que hay necesidades, que hay violencia. Pero la clave está en un pueblo que reverencia, que adora, que se rinde ante Dios. En una oportunidad el Señor le dice a su pueblo, si ustedes, no le habla la culpa a los políticos ni a los dirigentes de esa época, le habla a la iglesia, a su pueblo, y dice, si ustedes se humillan delante de mí y se arrepienten de sus malos caminos y oyen mis palabras, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Y está hablando de sanar un país. Está hablando de sanar una nación, pero no exhortando a los dirigentes que tienen a cargo las leyes, sino exhortando a los creyentes que conocen a un Dios vivo. Porque nosotros conocemos quién es el que puede conducir un país por encima de todas las cosas. Porque la Biblia nos enseña de tener la fe y la gracia de orar por los que están a cargo de tomar las decisiones, pero con una fe tremenda para que puedan tomar decisiones acorde al corazón de Dios. Dice la Biblia, oren, oren, oren. En vez de criticar e insultar, dice, oren con fe para que esas personas puedan tomar decisiones que traigan beneficios a la forma de vida de todos los días de las personas que viven en una nación. Tenemos que redoblar nuestra oración por Argentina. Tenemos que redoblar nuestra oración para que esta generación que tanta necesidad... Hay tantos jóvenes aquí. Es más, la mayoría somos jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar para que la juventud de esta Argentina puedan vivir cosas que realmente ellos anhelan y el corazón de Dios se lo quiere mostrar. Es una Argentina bendecida en paz. Amén. Pero Dios va a comenzar a traer victoria y paz a tu casa, a tu familia. Dios va a comenzar a provocar cambios en los hogares. Por lo tanto, el crecimiento es una decisión diaria, es una decisión de rendirnos, de tener fe, de creer, de amar a Dios, de amar su palabra. Y quiero leer el pasaje que leímos ayer y vamos a orar en un momento más. Vamos a orar porque este pasaje realmente que vimos recién en Filipenses capítulo 2, este pasaje de ocuparnos en nuestra salvación, ocuparnos, porque requiere que cada uno de nosotros esté atento a que cada día podamos estar más cerca de Él. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y en el temor de Dios. Y en Nehemías capítulo 8, versículo 1, Nehemías capítulo 8, versículo 1, dice la Escritura que
El pueblo que había estado en cautiverio en Babilonia volvió después del sufrimiento de haber sido desterrados de su tierra prometida. Y dice que se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, Nehemías 8:1. Y se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y ese era el deseo, como una sola persona, como un solo pueblo, diciéndole al líder espiritual: háblanos de parte de Dios. Esta es la clave de un corazón que recibe un cambio, y mi anhelo es que esta noche cada uno de nosotros volvamos a nuestras casas, ustedes vuelvan a su casa con un profundo anhelo de que Dios lo vuelva a levantar, que Dios lo vuelva a restaurar, la comunión con Él perdida. Y todo el pueblo se juntó diciendo a Esdras: necesitamos que nos traigas de vuelta la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan oír la voz de Dios? ¿Cuántos necesitan acercarse a Dios esta noche? ¿Cuántos dicen: pastor, yo necesito a Dios? Sé que Él está por encima de todos los hombres, y yo no soy más que una simple flor que hoy está y mañana no está. Como dice la Escritura, la flor de la hierba. No somos más que personas que pasamos por este mundo, pero su palabra permanece para siempre. Y hoy Él nos está dando el privilegio de oír su voz y de acercarnos a su presencia. Yo quiero que allí donde está levante sus manos y le pida a Dios, Señor, dame ese anhelo, ese deseo de consagrarme, de rendirme, de hacer tu voluntad, Señor, y poder contemplar la hermosura de tu presencia. Gracias, Señor, gracias porque en ti hay salvación, en ti hay vida. Gracias porque hoy en la iglesia nos hemos reunido como un solo hombre, como una sola persona, con nuestros corazones unidos en una misma voluntad, diciendo: háblanos, tócanos, fortalécenos, llénanos de tu poder. Gracias, Señor. Yo te ruego por cada familia que está aquí, te pido por cada joven que está aquí, que tu presencia nos dé, Señor, y el Espíritu Santo nos dé el conocimiento, nos dé la revelación y la capacidad de acercarnos al Dios de los cielos, Señor. Que no haya nada que nos pueda alejar, que no haya obstáculo espiritual que nos pueda enfriar. Esta noche, Señor, oro por cada uno de los que han venido. Quítales los temores, las dudas, las inseguridades, el orgullo, Señor, la vanidad de nuestra mente. Señor, allí donde Satanás puso su mirada para atacarnos, ahora te pido fortaleza, porque ellos han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Jesús murió por ellos. Él fue a la cruz por cada uno de los que estamos aquí y dijo: consumado es. Consumado es. Joven, Jesús vino a darte libertad. Jesús vino a darte libertad. Jesús vino a darte vida. Jesús vino a darte seguridad. Jesús vino a darte propósito. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de ser salvos. Y diga conmigo: yo creo, Señor. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Lo creo con todo mi corazón. Creo lo que hoy oí con todo mi corazón. Creo que el Padre envió al Hijo a llevar mis pecados, mis rebeldías, mis errores, mi condenación, y que hoy yo lo recibo por fe, recibo esa fuente de gracia
esa salvación tan grande, la recibo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias. Gracias. Dígale, porque las palabras tienen que oírse de su boca. La Biblia dice, esto es lo que dice su boca. Y no es solamente asentir con el pensamiento, es decir, lo creo, lo recibo, lo hago parte de mi vida. Con mi boca confieso lo que creo en mi corazón. Con mi boca digo, lo creo, cuando mi corazón dice, yo lo recibo también. Recibo el amor de Dios tan grande. Gracias, Padre. Gracias por ese amor eterno. Y en ese amor tú extiendes tu misericordia. El Señor dice, te extendí mi mano de misericordia. Y mi amor eterno te cubre tus faltas. Te cubre tus faltas, tus debilidades, tus limitaciones. Las veces que Dios te habló y que no lo oíste, pero el Señor dice, hoy tienes misericordia extendida. Te extiendo el manto. Te extiendo mi misericordia para que recibas ahora la libertad, la paz, la seguridad. Pero también hoy el Señor te dice, ocupaos de la salvación. Esfuércense, sean fieles, honren al Rey de Reyes. Oh, y Él derramará su espíritu. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Antes de ponernos en pie, si usted vino con un amigo o un familiar suyo, ponga su mano en el hombro y dígale, Señor, que mi hermano, que mi familiar crea, que mi amigo crea. Yo creo. Ora por la persona que está al lado, que crea en el Hijo de Dios. Decir, yo creo por tu milagro. Creo en lo que Dios va a hacer en tu vida. Creo en la obra que comenzó. Gracias, Padre, gracias. El Señor va a traer refugio. El Señor es tu escudo. El Señor tiene ángeles que te van a acompañar cuando estés en medio de la batalla. Hay legiones de ángeles que van a tu favor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. No estás solo, dice el Señor. Tengo todo mi ejército que se va a poner en pie contigo.